Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo este día 24 de julio del año 2022, en que nuestra congregación cristiana, Mariana y Josefina, en la familia Nazaret, en nuestro caso particular, Fundación Amaya, en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia. Reciban un amoroso saludo fraternal quien les habla y en nuestros hermanos congregados a meditar la palabra. Bienvenidos en el Señor, una vez más, en gracia suya, a celebrar con gozo, con gran recogimiento y con fervor la oración, conforme nos enseña en el Padre Nuestro, la principal de las oraciones, Abba, Apito, esa relación amorosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos conecta ahora, cuando en mediación lo hace Jesucristo y en su conexión directa con el Padre lo hacía en su momento. Pero ahora, generacionalmente hacia adelante, bendecidos todos somos por esa preferencia que han tenido sobre la criatura humana. Nuestro Padre Creador, nuestro hermano Jesucristo y nuestro Espíritu Santo Paráclito Santificador. Como la tuvo en consideración el Padre con Abraham, nuestro hermano, en la creación, en la conexión con el origen, allí y en esa amistad tejida con el patriarca, el mayor de las celebridades de los maestros, profetas y sacerdotes en la antigua alianza, que conecta también con la nueva alianza en posterior a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos por la mitad de los tiempos de ordinarios, naturales, que se decía anteriormente el orden natural, para llegar a los tiempos del Adviento, nuevamente en presencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pasión, muerte y resurrección, y así sucesivamente con la carta a los Colosenses también, nuestro hermano Pablo, al pueblo en la comunidad cristiana en sus inicios también nos recuerda. Sea entonces la palabra uniéndonos al Salmo, cuando te invoqué, Señor, me, me escuchaste. Vamos a, entonces, que la palabra nos hable hoy, nos convoque a esa conversión necesaria a través de la oración. Permítanme. Ponemos los ojos de la lectura de la palabra de vida. Amén. Ahora sí, que sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros. En el libro del Génesis, en el capítulo 18, entre los versículos, vamos a tomar del 16 al 33. Cuando Abraham pide a Dios por Sodoma. Después, los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham lo acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez hayan 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad
y no la perdonarás por esos 50. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso, tú que eres el juez supremo de todo el mundo. ¿No harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablar así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Solo por faltar esos 5 vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar: te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. Y el Señor volvió a decirle: hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo: mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió: por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el Señor le dijo: hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 137, que en alabanza, cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Sentados junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos habían arrebatado, nos pedían que camináramos, cantáramos con alegría. ¿Qué les cantaremos, canciones de Sión? Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. ¿Cantar nosotros canciones del Señor en tierra extraña? Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando Jerusalén cayó decían: destruyanla hasta sus cimientos. Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé su merecido por lo que nos hiciste. Feliz el que agarre a sus niños y los estrelle contra las rocas. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, entre los versículos 12 y 14. Sobre la nueva vida. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él, por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo
es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 11, entre los versículos 1 y 13. Jesús y la oración. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. También les dijo Jesús: Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro: No me molestes, la puerta está cerrada, y mi hijo y yo ya estábamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darles algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo: pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, sería capaz de decir a su hijo y darle una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como sucede en el banquete eucarístico, en gracia de Dios, con este sacramento, además del sacramento del bautismo, que ya nos conecta espiritualmente, la comunión nos conecta en comunidad y en oración. Luego hacer la meditación, que es personal, esa
comunicación íntima con Dios, como dice allí, con el que sabemos nos ama, el Padre Creador, Abba, Apito, como era la conexión que hacía nuestro Maestro mediador por nosotros pecadores ante el Dios Padre, pero en su relación íntima con el Padre, conexión divinidad y humanidad, Cristo encarnado. Y asimismo en el gozo, que es la resurrección misma, la muerte a los pecados, como bien lo decía también allí San Pablo a los hermanos colosenses y ahora nos lo dice a nosotros. ¿Y qué decir de nuestro patriarca Abraham? Vamos entonces de esta manera como nos inspira el Espíritu Santo. Seres humanos, seres vivos, que en gracia de Dios la vida, y ahí está la plenitud, salud, bienestar, seguridad, confianza, esperanza, cuando hay fe. Patriarca Abraham. Máxima expresión de la fe, la confianza y la esperanza en el Señor, por eso se hace acreedor, como testimonio de vida, a ese mandato de servir a Dios en toda su descendencia. Como decíamos estos días, con la experiencia de su esposa Sara, a su avanzada edad, tener el primer hijo, digamos, miles de millones de seres, de destellos de luz, de humanidad, en la obra creadora de Dios. Criatura privilegiada porque nos ha llamado a ser co-creadores, a crear con Él, de la mano de Dios, la mano derecha. Él es el que conoce desde que inició la obra todo, los aconteceres, los procesos, principio y fin, y cómo se van articulando los procesos naturales, los procesos humanos a través de las relaciones sociales, con todas las formas de representación que hacemos de lo que es Dios, de las manifestaciones que ha tenido en gracia del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, que se conozca, que se haya narrado, que se haya contado, de experiencias místicas, de conexión con Dios, grandes orantes, en la antigua y en el proceso de vida con Jesucristo acompañándolo y después con la congregación. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Nuestra catedral de Nuestra Señora de las Mercedes en Jericó. Amén. En la voz de Dios. Y celebra con nosotros ese toque de campanas. Allí entonces, en esas formas de conectar, tenemos experiencias de otros, vividas por otros, con relación a otros. Entonces hay necesidad de tomar referencias. Jesucristo. Por eso da el ejemplo de la oración, cuando uno de los hermanos discípulos le pregunta, o le dice, o le suplica. No saben en qué contexto, en qué forma lo pidió, cómo lo haría, enséñanos a orar. Como Juan, que hacía el enlace entre la antigua alianza, su primo Juan el Bautista, y la nueva alianza, que lo hacía con base a la tradición mosaica, pero también anticipaba la venida de Jesucristo. Ya Juan anunciaba a través del bautismo la resurrección, la muerte a los pecados en Cristo, que vendría el Salvador, y obviamente encarnando a Dios en presencia humana, manifestación humana, expresión de vida humana, para recordarnos que somos pieza, como dice ahí San Pablo a los colosenses, de la cabeza, piedra angular de toda esta obra de arquitectura que Dios aún sigue haciendo con todos nosotros. En su perfección, en la maravilla de la creación y la majestuosidad que es la tercera momento en la comunión, seguida a la intimación con Cristo, está la celebración, el gozo de esa resurrección, porque sigue la obra creciendo, se sigue desarrollando y sigue aconteciendo con todos nosotros. ¡Qué maravilla! Darnos esa oportunidad del Señor. Tenemos que estar muy agradecidos, muy felices, muy complacidos de poder ser con Cristo Jesús resucitado, el mediador ante el Padre, el que nos da el camino, la verdad y la vida, para poder hablar en términos de amor, verdad y justicia divina, en lo que es cómo conectar ese origen
con ese fin en este proceso de vida que es finito, que es mundano, que es material. Por eso, mis amores, ahí es donde debemos levantarnos con todo el gozo, con toda la gratitud, con toda la humildad en sus momentos de la oración para tomar conciencia de esto, de este acontecimiento, de esta oportunidad de vida, para conectar con Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, que es esta comunidad que Él mismo creó en la obra, el referente del amor. Ama ya, siempre. Y de ahí vendrá todo lo que sigue. Por la misericordia de Dios, por la gracia infinita del perdón de nuestros pecados y la maldad, recogerlas todas, ese legado, y quitarnos esa carga de la ley mosaica, de los rituales, de los cultos, de los 613 cánones, dogmas para cumplirlos al pie de la letra. No, el amor y ya, con Cristo. Es el que conecta. Mis amores, es como una fuente. Lo decía el reverendo Carlos Enrique Yepes, no desde las visiones cuánticas, de lo científico, de los cálculos humanos, que la fuente de energía, que el cosmos, que por allá lejano, no, es un Dios cercano. También lo decía el padre Jorge Alonso esta mañana, muy bonito, en la Eucaristía en Amén Comunicaciones. La escuela de Cristo, de formación cristiana, es la oración del Padre Nuestro. Y es precisamente esa escuela de transformación del ser, de transformar, se refiere a la cultura, desde una educación que empieza maternalmente en el hogar, con las madrecitas tan hermosas, nuestra Madrecita Santísima, nuestra Madre Tierra. Es que ahí está toda la información. Leía también en el oficio de lectura esta mañana, bendito Dios, del patriarca Job, enseña algo maravilloso allí, que es lo que trasciende la necedad humana. Recuerden las preguntas insistentes de Abraham. Mire que más que un diálogo de querer hablar de lógicas, es hablar de conversar de diferentes versiones. Mire cómo se abaja en la kénosis de la antigua Grecia. Dios se abaja a la criatura para hablar con ella cara a cara en su manifestación a Abraham y hacerle ver que él, como si no supiera. Un buen didacta, un buen educador, una buena educadora hace eso y le va dando tregua, que baja 50, llegan hasta 10 como si estuvieran negociando. A nosotros nos sobrepasa la soberbia espiritual, intelectual y emocional de querer ponerle medida a todo, controla todo, cuando ha sido Dios el que ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo, independiente de que el hombre lo haga o no lo haga. Pues nos invita, nos participa. La oración es de entrada y de salida en el día. Lo decía el obispo en las hermanas franciscanas también esta mañana. En la oración es siempre. Y es esa intimidad de confianza cercana. Empieza con la humildad. Cuando uno conecta interiormente es tomar conciencia de Dios, de este momento, de esas circunstancias y de que es con Él que está hablando con Dios. Y ahora, ¿cómo conversar? Él le va diciendo, suéltese, escuche, en el silencio, la soledad como hacen los cartujos, los monjes también, con la oración y el ayuno. Bendito abad, ora et labora, la acción. Toda circunstancia, todo momento de la vida es una oración, siempre que haya esa confianza, esa humildad y esa perseverancia. Aquel que llega a pedir, pedir y se os dará, tocar y se os abrirá, llamad y se les atenderá. Ven, ahí está. Eso exige también la oración, constancia, disciplina, perseverancia, permanecer en Cristo, creerle a Cristo y co-crear con Cristo en la obra de Dios. Y ahí sigue todo el camino. Se podría uno quedar eternidades hablando de la oración, pero es para vivirla. Meditación, oración, ayunación. Los sacramentales, bautismo, la comunión y estar al día, la confesión. Finalmente uno diría que en esa
confianza para que haya coherencia entre sentir, pensar y actuar es no pedir cosas materiales, sino el Espíritu Santo. Sabiduría, conocimiento y discernimiento, sobre todo, para saberle la sabiduría de Dios cómo llegar de nuevo al paraíso. Y la huella ahí de la impronta de Dios es Jesucristo. Camino, verdad y vida. De ahí para allá estamos perdidos, haciéndole caso a otros, a criaturas, a otros más perdidos que uno, más embolatados que Caperucita en el bosque. Y así, pues ya porque estamos aquí en un paisaje boscoso. Y esa es la idea. Con el que sabe siendo, y acontece siendo uno de nosotros. Amén, qué maravilla. Entonces, mis amores, ahí cerraríamos un primer momento. En otros momentos podemos seguir avanzando en la meditación en gracia a Dios. A mí personalmente me encanta. Y más cuando está hablando el Espíritu Santo, yo no quisiera interrumpirlo. No quisiera perder la inspiración, la motivación, pero respetuoso de su ser siendo, de su ser estar y de su aconteciendo allí en sus tiempos. Pues uno también tiene esa cierta presión en relación con la disposición para hacerlo. Lo más importante es que el mensaje llegue y que no quede la oración como un concepto, como una tarea que aprender. Ahí sí lo que decía Jorge Alonso, el reverendo, no es la escuela tradicional, donde el maestro sabe y los demás aprenden y se llevan la tarea. No, no, no. Tejiendo juntos, caminando juntos, de la mano con Cristo. Él se hace el desentendido para que uno vaya mostrando y de ahí se pega. Y de ahí empata y de ahí sigue, porque te está dando la dignidad humana, te está reivindicando esa condición de humanidad. Nos está hablando, mire que el Padre Nuestro habla de nosotros, no nos dejes caer en tentación, lo individual se perdió. En lo íntimo, claro, hay que conectar con Dios, es la individuación que se habla, pero en la colectividad, en la cristianización, todos somos un corpus. Espíritus conectados a la cabeza que es Cristo, que el cuerpo del Espíritu Santo conecta con Dios. En el proceso respectivo, la creación, el Creador, la salvación, Jesucristo, y el santificador a través del amor del Espíritu Santo. Y todas esas gracias, esos talentos, vamos despertando en este amanecer, durante el día, van madurando, van desarrollando, y al cerrar la noche, que esas las cuentas, el amor, la misericordia y el perdón. En eso es en lo que se nos podrá ver el acontecer, cuando decía allí en el Génesis, muy bonito, que como si fuera el que hizo un plan, Dios, el Creador, no en la lógica humana, sino en la suya, pero se trata de acomodar a la lógica humana y viene a hacer una monitoría a ver cómo va esto, cómo va el proceso, y empieza a echar cuentas. Y llama al administrador, en este caso digamos que fuera Abraham, cuéntame a ver cómo va esto. Mire, la gente no ha entendido, no quieren leer los planos, no quieren ver las especificaciones, no se quieren pegar de los manuales, sino que los quieren ver desde la lógica mundana, desde la lógica humana, poniéndole medida a todo. ¿Quién le pone medida a Dios? ¿Quién le pone control a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer los hijos? Entonces, mis amores, ahí está, en ese proceso. Desvinculémonos un poquito de esa forma humana de leer a Dios. Necesitamos la humildad como humus, como tierra, para leerlo como la majestuosidad. A Él el poder y la gloria por siempre, que ha sido, que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y de ahí para allá, humildemente. Podría ser este el último instante de la vida, vivámoslo plenamente. No pensamos por partecitas. Padre nuestro dice, el pan de cada día es para vivir día a día, cada momento, plenamente. Última celebración eucarística como si fuera la primera también, para poderla disfrutar, con celebrar con toda la alegría, con todo el gozo, pero a la vez estando al día, pleno en haber cumplido la labor, la misión. Ahora sí vámonos, empaque y vámonos.
que Cristo te dijera en este momento, listo, nos vamos, pues nuestro Padre Creador nos llame, ¿estarías dispuesto? Estamos al día. Mis amores, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Muchas gracias.